Como le anticipaba, tenemos ya en cabina al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Luis Fernando Rentería Barragán. La semana pasada estuvimos tocando el caso, dando seguimiento al caso de Paula Lloset y de esta recomendación o recomendaciones que había emitido pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Hemos hablado también de este caso con el secretario de Seguridad Pública. Bueno, ¿cuáles fueron estas recomendaciones, estas inconsistencias? ¿Cómo está trabajando la comisión en este caso y en otros? Pues en este sentido, saludo con gusto a Luis Fernando. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Platíqueme, ¿cuáles son las recomendaciones específicas o las inconsistencias de la Secretaría de Seguridad Pública y que ustedes hacen esa recomendación? Porque si bien son recomendaciones, ¿verdad? Sí, bueno, una cosa que es importante aclarar y que creo que es importante además para destacar el caso de Paula Lloset es que en estos poco más de 2 años que ha durado la administración en esta comisión, hemos dado un énfasis a las recomendaciones en casos en que verdaderamente lo ameritan. Es decir, estamos emitiendo recomendaciones en casos que encuadran en supuestos de graves violaciones de derechos humanos. Las graves violaciones de derechos humanos son básicamente 3: la desaparición de personas, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la ejecución extrajudicial. Es ahí donde estamos emitiendo las recomendaciones, porque la recomendación no es cualquier documento. La recomendación es una resolución que debe estar bien argumentada, bien fundamentada en las fuentes correctas, ¿no? Después de un proceso de meses de investigación que deben de realizar las visitadurías de la comisión. O sea, personal que va y hace investigación por su parte. Personal que pide informes, que tiene que revisar periciales, testimonios. Es una investigación de violaciones de derechos humanos y por tanto la recomendación, que normalmente se ha trivializado como si el presidente de la comisión hiciera una llamada en lo económico para recomendar hacer algo. No, la recomendación es un documento muy serio que tiene que estar... De investigación. Y de investigación, y que tiene que estar bien sustentado precisamente para plantear esa violación grave de derechos humanos. Paralela a esta política de la comisión de centrar las recomendaciones solo en este caso, hemos estado resolviendo muchos otros casos, casi 700 ya, a través de medidas cautelares, que es el otro instrumento relevante y yo diría incluso más eficiente que tiene la comisión para resolver problemas. Que medidas cautelares, que si gustas ahorita comentamos ese tema, porque creo que ha sido también luego lo más destacado que ha habido en esta administración. Entonces, en ese contexto de sentar las recomendaciones en los casos más graves de violaciones de derechos humanos, en la actualidad hemos emitido 36 recomendaciones por desaparición de personas, 5 recomendaciones por tortura y 10 recomendaciones por ejecución extrajudicial. ¿A qué instancias? ¿A qué dependencias? A la Fiscalía General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública, a los ayuntamientos de San Luis Río Colorado, Caborca, Fronteras y Agua Prieta. Sí. Entonces, el caso de Paula Lloset no es cualquier caso, es tal vez el caso más complejo que ha tenido la comisión hasta este momento. ¿De todos en su administración? Sí, porque la recomendación de Paula Lloset implicó hacer un esfuerzo especial para concluir la investigación lo más pronto posible. En primer recomendación. En cuanto nosotros detectamos el caso en redes sociales, recordarás que este es un hecho que ocurrió el 14 de enero. En cuanto nosotros detectamos este caso, levantamos la queja de oficio, es decir, no esperamos a que la familia de Paula Lloset fuera a plantear la queja e iniciamos la investigación. Eso también es importante aclararlo, porque de pronto sabemos que si no voy y presento yo la queja, la comisión no trabaja, pero es igual que la fiscalía, tendría que hacerse por oficio. Ustedes investigaron que la persona no vaya. Claro, nosotros estamos en un monitoreo diario de redes de comunicación y de redes sociales, y así advertimos estos casos. Entre paréntesis te digo, 2023 fue el año con más quejas de oficio en toda la historia de la comisión, y ahora 2024 vamos a doblar nuestro propio récord del año pasado. Y una de esas quejas de oficio fue precisamente el caso de Paula Lloset. Iniciamos la investigación y esta recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública se emite ahora en junio de este mismo año, 5 meses después, lo cual es un tiempo particularmente breve tomando en cuenta pues la complejidad del caso, porque
Paula Lloset, recordemos que no era una persona privada de la libertad, que ese también autorizaría el supuesto de ejecución extrajudicial, porque las personas privadas de la libertad, las personas que están internas en los cerezos, pues están bajo la guardia y custodia del Estado, y claro. cualquier cosa que ocurra respecto a ellas es responsabilidad del Estado. Pero el caso de Paula Lloset es todavía más grave porque se trata de una persona visitante, una mujer visitante a un centro de reinserción social. No hay en la historia de la comisión, y yo no he detectado otro caso en el país en el que se haya emitido una recomendación por graves violaciones de derechos humanos respecto a una persona visitante a un centro de reinserción. Enlistemos estas violaciones y las principales recomendaciones que hacen ustedes a la Secretaría, y que tengo entendido tienen como un año para ejecutarse, o usted nos aclarará. Depende. Sí. A ver, primero, hablemos esta expresión que creo que es muy importante aclarar. Es una recomendación por ejecución extrajudicial. Ejecución extrajudicial no es una expresión del derecho penal, no es un delito, es una expresión de los derechos humanos. Este tipo de muertes, de acuerdo con los parámetros de estudio de derechos humanos, encuadran una ejecución extrajudicial. Para que pueda haber una ejecución extrajudicial debe haber dolo. El dolo puede ocurrir de dos formas: el dolo directo, de quien ejecuta directamente a una persona, pero también en los precedentes de derechos humanos la ejecución extrajudicial se puede dar por dolo eventual. ¿Qué significa? Que las autoridades toman determinadas decisiones que no pueden considerarse meras omisiones, y que esas decisiones son las que desencadenan de una u otra forma esa muerte. ¿Causan o tienen como...? Causa. No es una mera omisión, no es una mera culpa, es una serie de decisiones. ¿Cuáles fueron las decisiones concretas que se atribuyen a la autoridad en el caso de Paula Lloset? En primer lugar, antes de que ella ingresara al Centro de Reinserción Social 2 de Hermosillo, el Comité Técnico, que es un órgano propio del sistema penitenciario, autoriza visitas conyugales de forma irregular, porque estábamos hablando de dos personas, Paula Lloset y la persona privada de la libertad, que no tenían una relación conyugal. Segundo lugar, esas visitas se autorizan en un horario de 14 horas que empieza a partir de las 6 de la tarde, cuando normalmente los protocolos establecen que esas visitas pues son de 5 horas cada 2 semanas. Y aquí a esta persona se le tenía autorizadas visitas conyugales de 14 horas en horas de la madrugada diariamente, además. Que sabemos que es algo que existe, no nada más en este caso, porque he tenido reportes hasta que cobran o pagan para este tipo de irregularidades en el interior de los cerezos. Esto me lo han reportado mucho. Es lo importante de tener estos casos concretos, pues que confirman esta clase de situaciones, ¿no? Luego, tercero, en el momento en que ella se presenta en el centro de reinserción, se le permite ingresar sin una identificación, ¿no? En cuarto lugar, en ese momento no había personal médico ni funcionaban las cámaras de seguridad. Te fijas, no son meras omisiones. Se toma se toma la decisión de autorizar estas visitas conyugales irregulares. Se toma la decisión de que no haya personal médico en ese momento. Se toma la decisión de que no funcionaran las cámaras. Se toma la decisión de permitirle el ingreso sin una identificación. Y luego lo más grave, cuando hasta este momento, con los elementos que hay en la investigación, no podemos descartar nada, porque este asunto, pues pueden aparecer otros elementos de prueba, pero hasta este momento lo que hay en las constancias es que ella empezó a tener un problema respiratorio dentro del centro de reinserción. Entonces, cuando en ese momento en que claramente está en peligro su vida, se toma la decisión de no trasladarla inmediatamente al hospital, porque recordemos, no había personal médico dentro del centro de reinserción social. Ella continúa agravándose la situación de ella, y el personal del centro de reinserción ya hace una llamada telefónica a un médico, le explica la situación y le dice: tienes que trasladarla inmediatamente, está en peligro su vida. Pasan 40 minutos más, no las trasladan, hacen una segunda llamada y es cuando finalmente deciden trasladarla al hospital. Al hospital ya básicamente llega sin signos vitales, y ahí es donde formalmente, con las constancias que hay hasta ahora en el expediente, formalmente en el hospital fallece. Entonces, todo esto... pero de acuerdo a la investigación y de lo que dice la madre, fallece. Ya iba, o sea, hay una constancia en el hospital en donde ya iba muerta.
Llegó básicamente sin signos vitales y lo que hay hasta ahora en el expediente es que formalmente se declaró su fallecimiento pues sí, porque ya ahí en el estaba hospital. el médico, no había médico Claro, allá quien le iba a declarar, ¿no? Entonces, toda esta serie de decisiones concretas de la autoridad de los que nos permite establecer pues la gravedad de de esta violación de derechos humanos. Y los puntos resolutivos de esta recomendación es, en primer lugar, pues que se tiene que realizar una investigación seria, concluyente, clara, que permita acceder al derecho a la verdad de la mamá de Paula Llosed y de toda su familia, responsabilidades administrativas, responsabilidades penales en el caso si las hay, el acto de disculpa pública que es una que nadie ha salido a pedir una disculpa por este tema, ¿no? Debo aclarar que y esto creo que es importante destacarlo porque no siempre ocurre así, sabemos, en las relaciones de la comisión con la autoridad. El secretario de Seguridad Pública aceptó básicamente desde un primer momento la recomendación de la comisión. Que no estaba en el cargo, estaba todavía mareado. No estaba en el cargo, pero siempre yo creo que es un acto importante tener la sensibilidad y entender la gravedad de este caso, que me parece que ha sido así. Y se ha reunido personalmente con la mamá de Paula Llosed para darle cuenta del seguimiento de este caso. Nos ha declarado esto la madre. Y estamos en ese trabajo precisamente de seguimiento al cumplimiento de esta recomendación. Ok, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública para cumplir? Bueno, este caso lleva, ya decíamos, 10 meses aproximadamente. ¿Cuánto tiempo tiene para esta resolución? Y será... En su momento, yo recuerdo que se solicitó una comparecencia de la fiscal en aquel momento, Claudia Indira, por tema de desapariciones y otros temas en la fiscalía. ¿Se llamará a comparecer o no? O bueno, exhortarán al Congreso del Estado para que se pueda realizar una comparezca ante el Congreso del Estado el secretario de Seguridad Pública o no, en este y otros temas. No es procedente porque él está aceptando la recomendación. Okay. Es decir, sí, él está dando seguimiento y le está dando cumplimiento, y el cumplimiento pues depende de cada caso en concreto. O sea, un tema es el tema de responsabilidades administrativas, de seguimiento al caso, de garantías de no repetición. Cada punto de la recomendación tiene su tiempo de cumplimiento, cada caso es diferente, pero la comparecencia al Congreso en este caso no es procedente, salvo que hubiera un incumplimiento de la recomendación. Pero en este caso es completamente diferente a lo que ocurrió con las recomendaciones de desaparición, que ahí lo que ocurrió es que no se aceptaron, ¿no? Entonces, y nunca acudió a comparecer la fiscal, ¿no? Se fue sin comparecer, dejó el cargo sin comparecer. La ley de la comisión establece que incluso después de que se deja el cargo todavía se puede citar a comparecer, ¿no? ¿Todavía se podría citar a Claudia Indira en el caso? Sí, aunque no se ha hecho, ¿no? Bueno, ya para cerrar este tema y para irnos a la pausa, me gustaría dejar en claro, de pronto se tiene esta percepción de que la Comisión Estatal pues podría estar como pintada, de no hace nada, ¿para qué voy? Nosotros mismos como periodistas hemos tenido como este recurso de, ya presentó la denuncia penal para poder abordar un tema de denuncia pública, ya tiene la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y muchos me dicen, bueno, es que no sé, ¿y para qué sirve? O no, si ya fui, no me sirve de nada tener la queja. ¿Qué le diríamos a esas personas que de pronto pues desconocen que existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos, que desconoce que hay investigaciones también por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que sí podrían tener una incidencia en las recomendaciones emitidas a cualquier instancia o autoridad? Es que además, yo diría, hace 2 años cuando yo llego a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta percepción creo que era totalmente contundente, era una comisión sin credibilidad, con una desorganización administrativa verdaderamente grave y que además emitía documentos incluso hasta mal redactados, jurídicamente que dejaban mucho a desear. Y ha sido un trabajo de más de 2 años de tener que trabajar sobre eso, ¿no? En la actualidad, además de estas recomendaciones que yo invitaría a que se revisaran esos documentos, la seriedad, la argumentación fuerte con que la Comisión está planteando estos temas de violaciones de derechos humanos, hemos emitido ya prácticamente 700 medidas cautelares que son en 2 años más del quíntuple, fíjate, 5 veces más de las que se emitieron en 30 años.
además de los recursos de exhibición, los protocolos de Estambul, que son los dictámenes de tortura. Hay un trabajo muy intenso actualmente en la comisión con la que estamos intentando recuperar precisamente esa credibilidad. ¿Qué necesitamos para cerrar, para poner, sé que ahí está, como en este caso de esta queja de oficio, pero si yo veo violado mis derechos humanos, particularmente ahorita que estamos hablando del tema de todo lo que es los cerezos, que por cierto recibo muchas quejas en este sentido, ¿qué tengo o qué requiero para poner una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y si recuerda dónde están ubicados para que la gente pueda saber a dónde dirigirse. La comisión está ubicada justo en la esquina de Solidaridad y Luis Encinas, creo que es fácil de ubicar, pero además estamos en todas las redes sociales y también ahí a través de redes sociales podemos atender. Está en estas redes sociales el número 24 horas. Y bueno, la pregunta, ¿qué se necesita para plantear un caso a la comisión? Simplemente plantearlo. Los temas de derechos humanos, tú lo sabes bien, además que tú que has dedicado mucho tiempo de esto, son temas muy técnicos. No cualquier persona está en posibilidades de decir estoy ante un problema de derechos humanos. Mi planteamiento sería a la menor intuición, al menor problema ante una autoridad, acérquense a la comisión. Si es un problema de derechos humanos, pues iniciaremos el procedimiento de queja, la investigación correspondiente y ya se determinará ahí si hay una vulneración de derechos. Pero incluso si no es un tema de derechos humanos, igualmente lo vamos a atender. En la gran mayoría de los casos que llegan a la comisión no son en principio un problema de derechos humanos, e igual lo atendemos y lo resolvemos a través de una canalización a una autoridad, de una atención. ¿No? La mayoría de los casos lo que necesitan es una orientación jurídica, ¿no? Y esos casos también los tenemos que atender. O sea, que no se preocupen las personas por definir si están ante un problema de derechos humanos o no, que ese es precisamente nuestro trabajo. Si sienten que se están viendo violados sus derechos, habrá personal que los canalice o los guíe. Exacto. O les diga cómo hacer esto. Hay personal que pues redacta toda esta queja, usted no la tiene que redactar, hay personal que le toma pues esta queja en base a una entrevista, personal calificado, y se le entrega un documento de que usted ha presentado esta queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ahí se tendría que hacer una investigación correspondiente con los visitadores y todo el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se me agota el tiempo, presidente, pero muchas gracias. Entiendo que tienen ya 36 recomendaciones, y de estas 36... 50 y de esas 50, 10 son sobre ejecución extrajudicial y una de estas 10 es la de Paula Lloset. El caso más difícil que comentar. El caso más complejo, más complejo, sí. Bien, estaremos dándole seguimiento. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿tienen celebración de aniversario? ¿Cuántos años? Casi 32 años. ¿32 qué día se cumple? Exactamente, es el 14 de noviembre. Normalmente lo conmemoramos en el transcurso del mes. Ya estaremos hablando de esas actividades también. Claro que sí. Muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es mío.